de la noticia. Hoy muy personal con uno de los hombres más poderosos e importantes de Bolivia, candidato presidencial en 2 ocasiones, representando al Frente de Unidad Nacional. Fue ministro de Planeamiento y jefe del Gabinete Económico, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, gobernador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y además consultor de UNICEF. Junto a su familia es el propietario de la empresa Soboce, la mayor cementera de Bolivia, además de ser el dueño en su país de las franquicias de Burger King y Subway. Hace 4 meses recibió el premio José María Roca como el mejor industrial latinoamericano y actualmente piensa sobre una nueva campaña presidencial para las elecciones del 2014. El empresario y político boliviano Samuel Doria Medina, conocido como el Rey del Cemento, uno de los más críticos opositores de la gestión del presidente Evo Morales, en esta hora en vivo e interactiva de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre a una hora en vivo, interactiva, así que ya alístense a enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado, @CalaCNN en Twitter, es la cuenta del programa, @Cala, mi cuenta personal, y también con la misma clave CalaCNN, nuestra comunidad en Facebook. Enseguida la entrevista, antes la reflexión. La libertad es un derecho inalienable del ser humano, sin importar el país en que vivamos, la posición económica en que nos posicionemos o la religión que practiquemos. Desafortunadamente, este derecho es uno de los más vulnerados a nivel mundial y nuestras sociedades se ven obligadas a luchar contra uno de los mayores flagelos en la actualidad, el secuestro. Con infortunio, este delito aumenta cada día en nuestros países latinoamericanos, acentuándose en México, Colombia, Venezuela y El Salvador, pero con visos muy marcados en otras naciones de habla hispana y en algunas regiones del mundo. Cuando una persona es privada ilícitamente de su libertad, el sufrimiento se extiende a sus familiares y amigos, quienes padecen en carne propia el amargo proceso de esta batalla en contra del tiempo. La codicia económica y la intolerancia de ideologías ajenas son las mayores causas de este atroz delito que destroza la vida y la salud física y mental de millones de hogares en el planeta. Sería bueno comenzar por preguntarnos qué valor le damos al derecho a la libertad. ¿Somos conscientes del lujo que poseemos siendo libres? ¿Cómo cambia la vida de un ser humano después de vivir un secuestro? La bienvenida a nuestro invitado Samuel Doria Medina. Un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, Ismael, y buenas noches a todos los televidentes. Y yo creo que la reflexión le suena muy de cerca. Antes, la felicitación. Ha sido premiado recientemente como mejor industrial latinoamericano en este 2012. Y hablábamos en la reflexión justamente de la falta de libertades y del secuestro, porque usted tiene una historia interesante de vida y el secuestro es parte de esa historia. Ya hace unos cuantos años, tengo entendido que fue en 1995, ¿verdad? Cuando fue secuestrado por el movimiento revolucionario Tupac Amaru por 45 días hasta que se pagó el rescate. ¿Qué querían de usted? Bueno, Ismael, efectivamente he sido secuestrado hace 17 años. Con el rescate que cobraron por mi vida, hicieron la operación en Lima, Perú, en la Embajada del Japón. Justo un año después de que me liberaron del secuestro de los 45 días, tomaron la embajada del Japón en el Perú y se dio ese secuestro que tuvo renombre internacional y donde al final murieron todos los secuestradores. Obviamente, después de pasar una experiencia tan dura como es el secuestro, uno aprecia mucho la libertad, uno sabe lo que es no poder tener libertad de movimiento, no poder hablar con su familia, en fin, todo lo que significa un secuestro. Y las paradojas de la vida, varios de mis secuestradores están ahora en el gobierno de Evo Morales. Concretamente, el exministro de Minería, señor José Pimentel, fue quien cobró el rescate en mi secuestro y bueno, después fue llevado a la justicia y ha estado purgando una pena, pero después apareció como ministro de Minería de Evo Morales y varios otros personajes peruanos y bolivianos ligados a este gobierno. Nosotros tenemos una foto que usted nos facilitó después del secuestro con su familia
esa foto que nos muestra. Pero ¿por qué usted el blanco? ¿Es solo dinero lo que quería esta gente, el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Bueno, sí, las investigaciones que se hicieron posteriormente mostraron que fueron a Bolivia a buscar recursos y vieron que yo era el único empresario que no tenía ninguna seguridad. Vieron también a otro empresario, el dueño de una cervecería en Bolivia, pero que tenía mucha seguridad. También al gerente de una empresa, de una minera de oro, que también tenía seguridad y yo no tenía ninguna seguridad. Ahora, ¿cómo un grupo guerrillero peruano logra operar en Bolivia? Bueno, el MRTA operó varias veces en Bolivia. Antes lo hizo secuestrando al principal de la Coca-Cola en Bolivia y en ese secuestro murieron todos, mataron al secuestrado, mataron a los secuestradores, terminó muy mal. Y después en este secuestro, en mi secuestro, hubo una mayor participación peruana justamente por la anterior experiencia y una menor participación boliviana, pero fue de todas maneras un ataque combinado de fuerzas guerrilleras peruanas y bolivianas. ¿Pensó en algún momento durante esos 45 días del secuestro que su vida corría peligro? Desde luego, Ismael, yo recé mi última oración por lo menos unas 3 veces durante el secuestro. ¿Cuánto se pagó? Se pagó $1.400.000 como rescate. ¿Por qué algunas notas dicen 5 millones? O sea, algunas leí que dicen más de $1 millón, otros dicen 5 millones. Tengo entendido que el pedido original fue de alrededor de 5 o 6 millones, pero lo que se pagó finalmente fue ese monto. Y señor Doria, ¿qué cambió su vida después del secuestro? Usted decía que fue blanco fácil porque no andaba con seguridad. Me imagino que eso cambió totalmente después de esa experiencia. Desde luego, Ismael, son 17 años que vivo con seguridad las 24 horas y obviamente también han cambiado ciertas apreciaciones que tengo sobre la vida. ¿Como cuáles? Por ejemplo, curiosamente, pese a que soy un empresario exitoso, a mí no me interesa el dinero. Si bien manejo o soy accionista de una empresa muy importante, el dinero lo utilizo para generar empleos en Bolivia. Todo el dinero que se genera lo reinvierto para generar más actividades, más proyectos en Bolivia. No veo el dinero como algo para gastarlo, sino como para invertirlo. ¿No le parece que es bastante, digamos, paradójico que usted recibe hace solo unos meses este premio internacional como el mejor industrial latinoamericano? Por una de las grandes razones es justamente la generación de empleos y el desarrollo que usted ha provocado con sus inversiones en Bolivia, y al mismo tiempo tiene una orden de arraigo. Hay varios procesos abiertos en su contra, algunos de ellos por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo usted procesa esas dos cosas? Actualmente en Bolivia, si bien hay una democracia formal, no se respeta, no se tiene un Estado de Derecho. Por ejemplo, todos los que están en la oposición, todos los que piensan diferente al gobierno, tienen muchos procesos judiciales. Todos los alcaldes de oposición, todos los gobernadores de oposición, en fin, cualquier persona que manifieste un criterio distinto al gobierno tiene procesos. Como yo no he estado en el sector público hace 20 años, lo que han hecho, han empezado a buscar contratos que yo había realizado en los últimos 10 años o 12 años y me han iniciado juicios, pero no tienen ni pies ni cabeza. El juicio más importante por el que estoy arraigado. El juez dice que el contrato que se firmó en La Paz no debería haberse firmado en La Paz, sino en Sucre, en otra ciudad. Imagínense, por eso me han iniciado un juicio penal. El fiscal ha pedido que se me detenga y la jueza ha determinado de que se me arraigue, o sea, que yo no pueda salir de Bolivia sin permiso. Tengo que firmar un libro cada 15 días en La Paz y otro en Sucre. En fin, tengo una serie de restricciones a mi libertad, pero yo lo tomo como algo pasajero. Este gobierno es pasajero, lo importante es Bolivia y yo sigo buscando
inversiones, recursos para generar más empleo en Bolivia, que es lo importante. Ustedes hicieron una orden de apelación, su abogado y usted, para tratar de revertir esta orden de arraigo. No tuvo éxito y la Fiscalía ha mantenido justamente la orden de arraigo. O sea que de aquí en adelante, ¿cuál va a ser la situación del caso? ¿Hacia dónde va? ¿Cuándo es el juicio definitivo para que se aclare todo esto? Bueno, el gobierno tiene una táctica de iniciar juicios, pero que no avanzan, ¿no? Porque como no hay materia justiciable, a mí me han hecho ir durante todo un año a la ciudad de Sucre, donde está el juicio, y se postergan siempre las audiencias. Pero además he apelado y me ha salido aún más complicado. Antes yo tenía que firmar 2 veces al mes en la ciudad de Sucre. Apelé eso porque yo vivo en La Paz, y el juez ordenó que firme 2 veces en Sucre y 2 veces en La Paz. Después me suspendieron el arraigo, pero apelaron las autoridades del gobierno y me han vuelto a imponer el arraigo. Entonces, ahora, por ejemplo, para este viaje, he tenido que hacer un trámite que dura alrededor de 40 días para poder viajar. Y cada vez que vaya a viajar al extranjero tiene que hacer el mismo trámite. Bueno, sí, y por las actividades que realizo, tengo varios compromisos fuera de Bolivia y obviamente tengo que hacer todo un trámite cada vez que viajo. Pero lo veo como algo más anecdótico. He hecho ese trámite muchas veces, he podido viajar muchas veces y pese a que está claro de que yo vuelvo a Bolivia, me siguen imponiendo este tipo de limitaciones. Pero ninguno de estos procesos tiene al menos una posibilidad de que haya un fallo en la manera en que ustedes actuaron en los negocios. O sea, porque puedo entender que a lo mejor uno haya sido fabricado, inventado, pero no es uno solamente el que está abierto. 10 juicios. 10 juicios. Por eso digo, ¿cómo puede ser que 10 juicios, señor Doria, sean fabricados, sean todos falsos? O sea, en alguno tiene que haber algo que pasó, ¿verdad? De alguna manera que no estaba del todo legal. Bueno, es que usted está pensando con la mentalidad de un país como en los Estados Unidos, donde la justicia es independiente. En Bolivia la justicia no es independiente y, por ejemplo, hay un caso de un senador que se ha asilado hace algunas semanas en la Embajada del Brasil. ¿Por qué? Porque el gobierno le inició 20 juicios. A él lo acusan de corrupción. Pero lo más interesante, por ejemplo, en el caso del senador Pinto, es que de los 20 juicios, 11 son juicios por desacato, que es un delito que ya no existe en ninguna parte de Sudamérica o del mundo y que existe en Bolivia, que es un delito por el cual se ha hecho una calumnia o un insulto a una autoridad de gobierno. Entonces, como verá, incluso en el caso del senador Pinto, claramente el Brasil le ha dado asilo político por el hecho de que se da cuenta que esos 20 juicios, él ya ni siquiera podía asistir a todas las audiencias porque tratan de cansar, tratan de desanimar a que haya alguien que se oponga en Bolivia. O sea que usted me dice que lo que está sucediendo en su caso es un caso de revancha por intereses políticos, porque usted obviamente es uno de los mayores opositores a la gestión del presidente Evo Morales. Bueno, Ismael, no lo digo yo tengo una revista donde un conocido funcionario de gobierno revela y dice, sí, como este hombre se opone y es un empresario importante, hay que atacar a su empresa, y lo dice públicamente, ¿no es verdad? Entonces, les reitero, llama mucho la atención a los organismos internacionales, a los embajadores en Bolivia, de que todos los opositores, todos los expresidentes, todos los actuales gobernadores, alcaldes y cualquiera que sea de oposición, tiene muchos juicios. De hecho, vamos a hacer nuestra primera pausa para publicidad, pero hablando de acusaciones. Yo creo que de manera intrínseca, hace solo unas semanas el presidente Evo Morales hizo una acusación a sus opositores, y creo que lo incluye a usted de manera inevitable, a que son gestores de un posible golpe de Estado mediante este paro de actividades de la fuerza policial que exigían salarios justos. Y usted le contestó al presidente Morales a través de un tuit. Vamos a la pausa, regresamos enseguida y ponemos el tuit en pantalla para que usted nos comente sobre el particular. Recuerden, estamos en vivo, nos pueden enviar preguntas y comentarios a @CalaCNN en Twitter y también con esa misma clave en Facebook.
Facebook y también en Twitter. Cala es patrocinado por Eurobuilding Hotels Group, su primera opción en la ciudad. Hotel Eurobuilding inaugura en Caracas su nuevo producto First Class, garantizando su seguridad desde su llegada. First Class, un producto único donde el servicio VIP y el confort son parte de un estilo de vida. Lo último en tecnología y el mejor ambiente de Caracas. Descubra First Class, Hotel Eurobuilding Caracas. Sabemos que más de 77 destinos en América y Europa hacen que el mundo parezca una gran ciudad. Avianca. Veo un gran negocio. Veo un buen fin de semana. Veo mi ascenso. Me veo famoso. Veo mi casa nueva. Me veo como quiero. ¿Y tú, cómo te ves? Con Alpi ves la vida más clara. Búscalas en las mejores ópticas del país. Alpi. Si deseas caminar por ciudades cosmopolitas, explorar paraderos exóticos o simplemente viajar por el mundo desde la comodidad de tu casa, tu aventura comienza en Destinos, en compañía de Claudia Palacios. Deja a un lado las preocupaciones y prepárate para recorrer los lugares más fascinantes del planeta. Viaja sin fronteras. Descubre la diversidad de las costumbres, la comida y de la gente. Haz de tu visita una experiencia inolvidable con los consejos de nuestra experimentada Claudia Palacios. Destinos, los sábados en CNN. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Encuentro, de lunes a viernes en CNN. Es el atentado terrorista más sangriento en la historia de España. CNN, vive la noticia. Durante más de 25 años nos ha traído las noticias más impactantes, obteniendo respuestas sobre los temas más candentes. Amanpour está en CNN. Respetada, tenaz, nos lleva cara a cara con los más poderosos. Are you saying you're determined to pursue enrichment? La voz fuerte que necesitas en este mundo cambiante. This is the most phenomenal time in our history. Why is it important to you? That's the story we want to tell. Amanpour, todos los sábados en CNN. Este mes en Tras el Oro empieza la cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos. Recorremos Londres para conocer su transporte público. La historia de un atleta que se preparó para las Olimpiadas durante la primavera árabe. Linford Christie investiga por qué los jamaiquinos dominan las carreras de velocidad. En una entrevista con Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo. Tras el Oro, el domingo en CNN. La operación de rescate que logró liberar... CNN, vive la noticia. Continuamos esta conversación en vivo, una hora interactiva de Cala con Samuel Doria Medina, empresario. De hecho, acaba de ser hace solo unos meses premiado como el mejor industrial latinoamericano por la Asociación de Industriales de Latinoamérica y es uno de los hombres más importantes y acaudalados de Bolivia. ¿Sería justo decir que usted es el hombre más rico del país? No, Ismael, de ninguna manera. Hay empresarios más grandes, por ejemplo hay un empresario boliviano que vive aquí en Miami que tiene grandes negocios con los teléfonos celulares. Ajá. Y figura creo que hasta en la revista Forbes. No, yo no soy... O sea que usted en esa lista dentro de Bolivia, ¿qué número tendría? Porque yo leí un artículo del año 2003 que decía así, el hombre más rico de Bolivia. ¿Lo fue en algún momento? No, de ninguna manera. Son fantasías. Yo creo que no le conviene serlo después de un secuestro de 45 días, ¿no? ¿Teme que eso se le vuelva a repetir como episodio en su vida? No es que tema, pero hay que tomar ciertas previsiones, ¿no? Entonces tengo que vivir con seguridad y no solamente yo, sino también mi familia. Hay algunas preguntas y comentarios. Por ejemplo, acá dice Gerard Dinón, viendo en este momento la entrevista de Cala al empresario boliviano Samuel Doria Medina,
Hay una pregunta interesante a raíz del secuestro. Dice Agus Lopre, ¿ha necesitado de ayuda profesional, psicólogos, para salir de la depresión de un secuestro? Recordemos que esto pasó ya hace 17 años. Efectivamente, hace 17 años. No, Ismael, por suerte no necesité ayuda psicológica por una razón muy clara. Uno de los expertos que estuvo asesorando en la solución de mi secuestro me preguntó pocas horas después de que yo salí en qué momento había enfrentado la muerte. Yo le dije, el momento en que me secuestraron no sabía qué estaba pasando, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de un secuestro y bueno, pensé que me iban a matar en ese momento. Entonces asumí el fin de mi vida, hice un balance seguramente muy pocos segundos en mi cabeza de lo que había hecho, lo que quedaba y acepté que enfrentaba la muerte. Ese hecho es muy importante, se lo puede ver en el libro de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, que les pasa a todos los secuestrados y que cuando un secuestrado se enfrenta a la muerte, en lugar de tener más problemas, siente un alivio. Y a mí me sucedió eso muy rápidamente después del secuestro, minutos después del secuestro. Entonces, los 45 días que me mantuvieron en un cuarto de 2x1 oscuro. No, ¿oscuro, sin nada de luz? Sí, oscuro completamente. Entonces... ¿cuántas veces le daban comida? Una vez al día. ¿Una sola vez? Sí, sí. Perdí como 20 kilos. Pero eso no era lo más importante porque un día me dieron una buena comida, me dieron agua para que me lave y demás, y uno se da cuenta de que no es el problema el agua, la comida, sino el hecho de seguir incomunicado, de seguir sin libertad. Eso es lo más grave. El libro en el que usted cuenta todas estas historias, que también tiene un poco de literatura, obviamente, ya va por ¿cuántas reediciones? ¿4 al menos en español? Bueno, sí, es una periodista, Verónica Ormachea, que escribió este libro y le ha ido muy bien. Ha sido un libro muy, muy vendido. ¿Basado en su historia? Sí, basado en el relato del secuestro, y está por la 4ª edición, 13 en castellano, 1 en inglés. Pero la muerte parece que no le persigue a usted por el momento. O sea, sobrevivió al secuestro, pero luego también sobrevive a un accidente aéreo. O sea, el avión donde iba usted y otros pasajeros cae y todos sobreviven. Bueno, sí, Ismael, hace 7 años, en enero del año 2005, estábamos volando de La Paz hacia Sucre, hacia la capital de Bolivia, a inaugurar un proyecto de un parque cretácico, un parque de dinosaurios en esa ciudad, que es muy exitoso en este momento, y vamos a inaugurar las obras con personeros del BID, porque había un cofinanciamiento conjunto de ese proyecto, y el avión entró en una nube densa, se llenó de hielo y empezamos a caer de 18,000 pies. Es una sensación muy, muy complicada, es como si a uno lo metieran en una licuadora y le prenderían a la máxima velocidad. Y cuando ya nos estábamos por estrellar, el piloto recuperó algo de control y claro, después nos contó de que se fijó a la izquierda, a la derecha, que estaba rodeado de montañas y decidió estrellarse, pero de manera controlada. Entonces se estrelló a 300 kilómetros por hora contra el tren aterrizaje derecho. Fue un golpe terrible, pero rebotó el avión unos 70 metros y caímos sobre el otro tren. En ese momento se entró el tren izquierdo al avión, le agarró la pierna a uno de los pasajeros y por suerte se cayó la batería, ya que si no se hubiera incendiado el avión porque estaba lleno de combustible. Y bueno, yo salí rápidamente del avión, pude conseguir ayuda y en pocas horas, pese a que caímos en una montaña, en 2 horas todos los heridos estaban en el hospital con atención médica y no murió nadie. Qué bueno que todos vivieron para hacer la historia, porque tengo entendido que en ese mismo lugar donde se cayó el avión, años atrás se había caído otro avión, pero sí fallecieron algunos ¿no? Bueno, sí, es una zona montañosa de muy mal tiempo, siempre hay tormentas, entonces son raros los que han salido vivos de esa zona. Interesante su vida porque usted viene de una familia humilde, entendiéndose que su padre, bueno, se convirtió en un empresario exitoso que primero no tenía mucho y fue construyendo su fortuna. Y luego usted hereda parte de las acciones que él invirtió en la industria del cemento,
pero usted es el que lleva eso a convertirse realmente en todo un imperio. ¿Cómo fue la historia? A ver, Ismael, Bolivia y Paraguay tuvieron una guerra en los años 30. Mi abuelo paterno fue a esa guerra y volvió muy enfermo. Y él murió pocos meses después de que llegó. Y mi padre tuvo que dejar el colegio. Mi padre tenía 15 años y tuvo que empezar a trabajar. Él trabajó de boletero en un cine en la ciudad de Oruro, el que recibía los boletos en el cine, para poder ayudar a su madre a mantener el hogar. Y mi padre no pudo terminar el colegio, no pudo ir a la universidad. Después fue aprendiendo algo de contabilidad, era bueno para los números, y entró a trabajar a diferentes empresas, fue creciendo, y siempre tenía él esta preocupación de no haber podido estudiar. Entonces, a él le fue bien, relativamente bien en la vida para ser una persona que no había estudiado, y tenía en su cabeza la idea de que su hijo tenía que ir a la universidad y tenía que ir a una buena universidad. Gracias a esa fijación que tenía mi padre, yo he tenido una muy buena educación. Yo he estudiado en universidades americanas y en el London School of Economics en Inglaterra, y tengo una muy buena formación económica. Y cuando yo volví a Bolivia, empecé a trabajar en esa industria que estaba con muchos problemas, que era una empresa mediana, y efectivamente la he hecho crecer, he hecho que su valor se multiplique por 500 veces. 500 veces lo que encontró. Sí. Por eso le llaman el rey del cemento. Es un título un poco extraño. A mí, por ejemplo, si alguien me llama el rey del cemento, digo, el rey del cemento, porque con cemento a uno lo meten en una tumba al final de su vida. Pero a usted se le ha escapado la muerte varias veces. Así que le queda bien. El cemento también construye autopistas, edificios, ¿no? Todo eso. ¿Por qué meterse en la política? Por ejemplo, hay aquí una chica en Twitter que dice, Natalie Su, soy boliviana, no admiro a Samuel como político, pero le tengo una gran admiración como empresario. Todo lo que dice es verdad. Está viendo el programa en este momento desde Bolivia. Y dice, no admiro a Samuel como político. Y usted mismo ha dicho en algunas declaraciones que realmente le ha ido un poco peor en los negocios desde que está en la política, que sus propiedades, su patrimonio, incluso no es el mismo. Entonces, ¿por qué meterse en la política si es tan exitoso en los negocios? A ver, Ismael, es un tema de vocación de servicio, como tú lo decías, construir, ese es el objetivo que yo tengo. Creo que he cumplido en el sector privado, en los negocios, ya no me motiva aquello, y estoy convencido de que Bolivia puede tener un mejor destino. Si es que los bolivianos nos unimos, si es que los bolivianos podemos construir un mejor país, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Bolivia es un país de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes, que tiene muchos recursos naturales. Pero ¿por qué no hemos crecido? No hemos crecido porque no ha habido una visión de país adecuada, no nos hemos unido los bolivianos para trabajar por el progreso. ¿Cuál es su visión de país? Que por cierto sé que la tiene ya bastante bien montada para la celebración del Bicentenario de Bolivia en 2025. ¿Cuál es esa visión de país? A ver, yo le diría 3 elementos fundamentales. Primero, de que no tenemos que seguir peleando entre los bolivianos, tenemos que unirnos. Si nos unimos y nos ponemos de acuerdo en algunos temas básicos, como lo han hecho todos nuestros vecinos, no vamos a querer reinventar el país cada 4 años o cada 5 años. Primero. Segundo, tenemos que trabajar en base a la experiencia, no irnos a los extremos, porque en Bolivia hemos estado yendo de nacionalizaciones a privatizaciones cada 10 años y hemos nacionalizado 3 veces la industria del petróleo y no ha funcionado ni la capitalización ni la nacionalización. Entonces, claramente tendremos que tener unas cuantas empresas públicas, pero fundamentalmente apoyar la economía popular, apoyar a los emprendedores, que es la única manera de generar empleo y salir adelante. Los bolivianos son personas trabajadoras, son personas sacrificadas. Si se les da una oportunidad, van a poder salir adelante. Y hoy, como nunca, Bolivia tiene recursos para poder dar ese salto. El problema es que no hay una visión de país que
hay un gobierno que nos hace pelear a todos los bolivianos contra todos y es por eso que no podemos ir adelante. Y por otra parte, tenemos que fortificar la democracia, tenemos que aprender a aceptar críticas, no querer que todos sean del partido de gobierno y poder aceptar que haya libertad de expresión, que haya libertad política, porque en este momento en Bolivia tenemos restricciones a la libertad de expresión, a la libertad política. Vamos a ir a nuestras preguntas de las redes sociales. Les decíamos que es una hora en vivo. Algunos de ustedes han enviado muchos comentarios, muchas preguntas. Ahí está la de Mario Serrate, que dice: ¿cómo ve él el futuro de la oposición boliviana en las próximas elecciones? ¿Ve viable un nuevo modelo luego de tanta injerencia extranjera por parte de Cuba y Venezuela en los últimos 10 años? Y es una muy buena pregunta, porque la oposición en Bolivia, como en muchos otros países, está totalmente dividida. Acabamos de ver el caso de Venezuela haciendo las primarias, escogiendo un candidato único para enfrentarse en la boleta con el presidente Hugo Chávez. ¿Ese es quizás el modelo que podría experimentar Bolivia? A ver, Ismael, aquí hay un dato muy importante que tal vez no es muy conocido a nivel internacional. Antes del experimento de la primaria en Venezuela, en Bolivia nos hemos puesto de acuerdo en el mes de diciembre del año 2011 para una elección local en la ciudad de Sucre. Y nos pusimos de acuerdo la última semana antes de la elección y le ganamos al partido oficialista. El partido de gobierno gastó como 50 veces más que la oposición, hizo todos los esfuerzos y le ganamos por una amplia diferencia. Entonces hemos demostrado que en Bolivia es posible ganarle al partido de gobierno si hay unidad en la oposición. Incluso en la semana pasada se publicó en una revista de que si hubieran solamente un candidato frente al presidente Morales, en mi caso, yo le ganaría la elección. ¿Pero usted cree en las encuestas? Porque generalmente los que creen en las encuestas son los favorecidos. Pero cuando no es favorable la encuesta, aquí en esta mesa todos los políticos o aspirantes a políticos me dicen: yo no creo en las encuestas cuando no les favorece. Usted avala esta encuesta porque le favorece en este momento. ¿Qué tal si fuera lo contrario? Ismael, yo creo que no hay que hacerse quitar el sueño por las encuestas. Es lo mismo, yo digo, las encuestas para los políticos como los ratings para los periodistas, ¿no es verdad? Para los hombres de la comunicación. Hay que tomar en cuenta, hay que utilizar esa información, pero no hay que perder el sueño por ellas. Entonces, pero el punto que me voy es de que en Bolivia, si la oposición se une, le puede ganar a este gobierno. ¿Usted va a ser presidente, candidato presidencial para 2014? Me deja la pregunta esperando. Vamos a comerciales, regresamos enseguida. Y también con su contesta al presidente Evo Morales cuando intrínsecamente menciona su nombre y el de otros líderes de oposición de gestar un golpe de Estado durante este paro de actividades de la Fuerza Policial de Bolivia, que estaban exigiendo salarios justos. La pregunta concreta va a ser si hay o había intención alguna de derrocar al presidente Evo Morales. Ya regresamos. Regresamos con el empresario boliviano Samuel Doria Medina. La pregunta que dejé, señor Doria, antes de irnos a la pausa, es si se va a va a ser un candidato, para no usar el verbo que a veces me cuesta trabajo, para las elecciones del 2014. Ya lo hizo en el 2005 y 2009 y no tuvo éxito, o a lo mejor sí lo tuvo, no sé cuáles eran sus intenciones, pero yo me imagino que muchos de los que quieren llegar a presidente, su intención es realmente ganar las elecciones. ¿Lo haría en el 2014? Ismael, lo más importante, como te decía anteriormente, es que haya unidad en la oposición. Si se utiliza un sistema de primarias, de encuestas o cualquier otro sistema que nos pongamos de acuerdo, yo voy a competir. Y si gano, voy a ser el candidato. Pero si no gano y hay otro candidato que tiene más apoyo, yo lo voy a apoyar a él. Porque creo que lo fundamental es que nos unamos en la oposición para poder tener éxito. Ahí estamos viendo algunas imágenes cuando usted votó en la elección. Y mi pregunta es, ¿por qué si ya lo hizo en el 2005, lo hizo en el 2009, va a reincidir? No querría decir que a lo mejor
digamos, la población más humilde de Bolivia no se identifica necesariamente con las propuestas de un acaudalado empresario como es usted? A ver, así le decían a Lula, ¿no es verdad? Ajá. Y tuvo que pasar 3 veces para que él sea presidente. A ver, yo o sea creo... que usted está esperanzado en que sea el ejemplo y legado de Lula lo que le acompañe para una tercera ocasión. No, le menciono un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en Bolivia, en las anteriores elecciones, había una polarización. Se quería lo contrario al anterior, ¿no es verdad? Muchas veces sucede eso en la política. Y yo creo que se ha visto en Bolivia en los últimos años que se necesita alguien que cumpla lo que promete, que no haga promesas que no pueda cumplir, que diga la verdad y que pueda unir a los bolivianos. Entonces, si los bolivianos consideran que yo soy esa persona, voy a estar ahí al frente. Yo lo he arriesgado todo al participar en la política en Bolivia. Tengo 10 juicios, no me he escapado, no he tenido miedo, estoy enfrentando toda esa situación y voy a seguir haciéndolo porque tengo derecho a vivir en Bolivia, tengo derecho a competir. Pero les reitero, voy a competir, si es que yo soy el candidato de unidad, seré candidato en 2014. Claro, pero en la política y en los negocios y casi en toda la vida la imagen es muy importante. Y más allá, porque no soy juez ni realmente tengo elementos para decir es inocente o no lo es, pero lo que sí digo es, en cuestión de imagen, esos 10 procesos abiertos en su contra en el país, ¿no cree que realmente podría mellar muchísimo en sus aspiraciones políticas en vistas del electorado? No, Ismael, ¿no? De ninguna manera, porque la población sabe que soy una persona de los que más paga impuestos en Bolivia, sabe de que lo que tengo lo tengo trabajando, sabe que el gobierno me está atacando porque soy una persona que me opongo a muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, y la población incluso se decía en algún momento que me iban a detener, pero el gobierno se dio cuenta de que si me detenían me hacían crecer mucho más, entonces no se han animado a hacer aquello, porque ¿de qué me pueden acusar? ¿De generar empleos? ¿De hacer proyectos exitosos en Bolivia? Eso no es un delito, ¿no? Ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Antes de preguntarle qué piensa usted de Evo Morales, ¿cómo lo ve? Si tiene desde su punto de vista lo que necesita Bolivia para ir adelante, que por supuesto si usted está aspirando a la presidencia es porque evidentemente no está de acuerdo con el rumbo que lleva el país, quiero que me comente este trino, este tweet que usted envía para el presidente Morales a raíz de que el presidente acusó a sus opositores, incluyéndolo usted, de gestar un golpe de Estado mediante un paro de actividades de la Fuerza Policial de Bolivia que exigían salarios justos. Ahí en pantalla vamos a poner su tweet cuando le dice, presidente Morales, dé un golpe, pero golpe de timón, asuma la negociación, pliego es salarial, no hay conspiración, hay hambre, negociación ya. Ismael, creo que es muy importante comentar de que cada vez que hay un problema que el gobierno no lo puede resolver, le echa la culpa a la oposición. Pero ya en Bolivia se han dado cuenta, ¿no es verdad? Todo comienza, yo creo, el 2010. En diciembre del 2010, el gobierno de Evo Morales sube el precio de la gasolina en un 80%, en lo que se llamó el gasolinazo. Obviamente la población se levantó, nadie estaba de acuerdo, empezaron a subir los precios, se generó pánico en el sistema financiero y el gobierno a los pocos días tuvo que suspender la medida. Y lo más increíble es de que el gobierno me echó la culpa de todo eso a mí. En ese caso me anunciaron 4 juicios. Imagínense, 4 juicios como si yo hubiera sido el que tomé la medida. Esos juicios no prosperaron en nada, ¿no es verdad? No están cerrados todavía, le aclaro. Pero esos 4 juicios me iniciaron de que yo tenía terrorismo financiero, que había causado conflictos y demás. No tenía ni pies ni cabeza. Ahora, el conflicto de la policía es interesante, pero alguien que fue viceministro de gobierno de Evo Morales escribió un artículo hace unos días y dice, a ver, ¿cómo no va a haber problemas en la policía si no se ha hecho nada en una institución que tiene serios problemas? ¿Qué ha hecho el gobierno de Evo Morales en la policía? Le ha cambiado el nombre a 2 instituciones. Antes la entidad que se encargaba de la investigación de la seguridad ciudadana se llamaba PTJ, hoy se llama FELC-C. La Academia de Policías, que tiene serios problemas de corrupción, antes se llamaba ANAPOL, ahora se llama UNIPOL. Y el gobierno no ha hecho nada.
Un policía en Bolivia, antes del conflicto, ganaba $200 al mes. Este hombre que era viceministro de gobierno dice, los policías en Bolivia viven en peores condiciones que los presos en las cárceles. Un policía en Bolivia gana menos que un guardia municipal. También se decía, gana menos que una empleada doméstica. Entonces, con esa clase de conflictos, quererle echar la culpa a la oposición de que quería hacer un golpe, nunca se ha hecho un golpe. Pero entonces no Armadas. hubo ninguna intención de derrocar al presidente Morales. De ninguna manera. Hubo un gran conflicto salarial que además se venía gestando hace un año, que la policía tenía problemas, que le ofrecían, que no le cumplían, que la trataban mal, que la maltrataban, hasta que en algún momento reventó. Y quiero decirle que ese conflicto, desde mi punto de vista, todavía no ha sido superado. Este gobierno tiene la costumbre de postergar los problemas. Les ha hecho un pequeño incremento de 100 bolivianos, que son $14, y ha congelado el problema. Pero ese problema sigue ahí vigente. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida con algunos comentarios y preguntas que ustedes nos envían. Hay muchos temas todavía que se nos quedan, así que espero que podamos hacerlo en los próximos 2 segmentos del programa. No se nos vaya. Sigue a Cala en Facebook y también en Twitter. Gracias por esa atención que nos brinda desde muchos rincones del continente americano. Samuel Doria Medina, empresario político boliviano, está con nosotros. Si usted se sumó a la sintonía, para salir del país necesita permiso del gobierno y un proceso de 40 días, nos estaba diciendo el señor Doria. Quiero hablar de 2 temas importantes. Uno es lo que está en las noticias. Hoy lo estábamos viendo en Panorama Mundial, aquí en CNN, el conflicto de la nacionalización de la minera canadiense South American Silver para poner fin a un conflicto que ha generado un muerto y 2 decenas de heridos en Bolivia. Otro titular que leí también hoy dice, gobierno de Bolivia no ve delito en secuestrar a ingenieros de minera canadiense. Los rehenes estuvieron retenidos cerca de la mina Malcucota, 300 kilómetros al sur de La Paz. Señor Doria, pero esto no es nuevo. Las nacionalizaciones en Bolivia están ocurriendo con mucha frecuencia. ¿Son iniciadas por el gobierno o son la solución que el gobierno da a un conflicto social? Ismael, lastimosamente en los últimos meses se genera un conflicto y el gobierno trata de resolver por el lugar más débil, es decir, expulsando al inversionista extranjero. Si fuera una política decidida por el gobierno, vaya y pase, pero no. Tenemos el caso de la mina Colquiri, que es una importante mina de estaño, donde también se genera un conflicto y el gobierno decide entregarles la mina a los pequeños mineros que tomaron la mina y expulsar a la empresa Glencore. Ahora ha habido un problema que también, más de un mes en Potosí, un proyecto minero muy importante, había la posibilidad de inversión extranjera, eso iba a generar empleos, iba a generar importantes recursos para el Estado boliviano y el gobierno ve el conflicto y no tiene más solución que expulsar a la empresa extranjera. Y esta es una pésima noticia para lo que el propio gobierno quiere hacer. Bolivia necesita desesperadamente inversión en el sector de hidrocarburos. El gobierno hace reuniones, seminarios y dice, vengan a invertir a Bolivia, hay todas las garantías, y cada 2 semanas se expulsa a alguna empresa extranjera. Entonces, esto muestra cómo el proyecto de Evo Morales está agotado y ya no tiene control de los movimientos sociales. Vamos a una pregunta más de nuestra teleaudiencia a través de las redes sociales. Hay muchas, así que de antemano ya les ofrezco disculpas porque solo algunas pocas van a poder ser incluidas, como esta. Marcos Loaiza dice, ¿qué sabe de las relaciones entre el partido de gobierno con el tráfico de cocaína? Por cierto, que también he leído un titular que el gobierno de Bolivia va a demandar a la revista brasileña Veja, realmente, y que exige pruebas de esas acusaciones que recientemente hicieron en un artículo que el gobierno llama injurioso.
A ver, Ismael, este es un tema muy preocupante. Efectivamente, la revista Veja, que es una revista que tiene mucha circulación en Brasil y en el mundo, es una revista respetada, ha hecho la acusación de que el ministro de la Presidencia, el hombre del área política más importante del gabinete del presidente Morales, ha sido filmado por la policía brasilera entrando a la casa de un conocido narcotráfico con las manos vacías y de salir con maletines. Entonces, es muy preocupante porque, primero, este hombre, Juan Ramón de la Quintana, se lo conoce como uno de los principales gestores para la salida de la DEA de Bolivia. Es un hombre que antes de ser ministro de la Presidencia estaba encargado de las fronteras de Bolivia y trabajaba mucho en la frontera con el Brasil, que es donde va el narcotráfico ahora de Bolivia. Y todos sabemos que en Bolivia en estos últimos años ha aumentado la producción de coca y la producción de cocaína. Entonces no había un tema concreto, había muchas suposiciones y la revista brasilera lanza esta acusación de un hombre muy cercano al presidente. Pero el gobierno está pidiendo pruebas. Yo creo que es justo, ¿no? De que si la revista ha hecho una acusación tan seria que involucra a un alto funcionario del gobierno, pueda de alguna manera justificar con pruebas lo que ha publicado. Bueno, todos queremos de que se investigue y que se llegue al fondo del tema. Lo ideal sería que el presidente lo suspenda a este ministro mientras se investiga, pero creemos de que este es un tema que no debe quedarse en el olvido, porque este hombre, Quintana, ya ha sido acusado. ¿Usted cree lo que la revista dice? Bueno, yo creo que una revista de ese nivel no va a lanzar un chisme, no va a lanzar algo que no tenga sustento. Entonces, si han hecho esa acusación, yo me imagino de que hay un respaldo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Regresamos con el segmento final de esta conversación con el empresario y político boliviano Samuel Doria Medina. Ya volvemos. En Twitter, Gastón Mateo dice: los juicios en Bolivia no son algo que deba sorprender a nadie. Se inician juicios cada día a los opositores de Evo Morales. Regresamos enseguida con el final de esta charla. No se nos vaya. Segmento final de esta hora de Cala con Samuel Doria Medina, político, empresario exitoso en Bolivia. Dice María José Betancourt: señor Doria, este es el tipo de opositores que realmente se oponen a todo lo que haga el gobierno, aunque sea bueno. Pregúntele si me equivoco. Se equivoca porque yo no soy un opositor, soy alguien que está construyendo una alternativa distinta para Bolivia. Y claramente en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, fui criticado porque no era de los que se oponían a todo, no fui a sabotear y soy una persona equilibrada y muchos me critican que a veces no soy muy político porque digo lo que realmente pienso. Como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, usted inició una huelga de hambre en el 2006. ¿Cuánto duró y por qué llegó al extremo de hacer una huelga de hambre? Bueno, efectivamente, el gobierno de Evo Morales quería aprobar la Constitución por un método distinto al que estaba previsto en la Constitución anterior y nos opusimos, hicimos todo lo posible para poder cambiar aquello y como no nos quedó otro camino, iniciamos una huelga de hambre, estuvimos 2 semanas. Después esa huelga creció a miles de personas en Bolivia y el gobierno tuvo que entender de que tenía que seguir el camino adecuado. Es el tiempo para la última palabra, una reflexión abierta a lo que usted quiera decirnos, señor Doria, a la teleaudiencia. Gracias, Ismael. Decirles de que Bolivia está en un momento que tiene que aprovechar los buenos precios de las materias primas, tiene los recursos, teniendo una visión de país, uniendo a todos los bolivianos para poder construir un mejor país, para poder generar un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es lo que estoy trabajando y estoy seguro que la mayor parte de los bolivianos se va a sumar a aquello. ¿Se ve usted como presidente de Bolivia? Sí, ¿Se ha visto? Ismael, si es para llevar adelante un proyecto
que pueda unir a los bolivianos y que pueda darles futuro, sí. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta es si usted se lo cree, si usted va a ser presidente de Bolivia. Bueno, sí, Ismael, yo creo que ya se ha experimentado en Bolivia con muchas personas y se ha visto que se necesita alguien que sabe generar riqueza, que sabe generar empleo. Muchísimas gracias, señor Doria. Gracias a ustedes también por la atención que nos dispensan. Me despido, como siempre, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.